Internacional. Así como todos los meses, tenemos una presentación en el área de psicología. En esta oportunidad tenemos a una colega, terapeuta, comunicadora social y terapeuta integrativa. Va a tratar un tema de trastorno del sueño en personas mayores. Si bien es cierto, este problema de trastorno del sueño va en todas las edades, de la niñez, ¿no? La infancia, la adultez mayor, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en este momento con el adultez mayor. Si bien es cierto, como digo, hay muchos problemas en este momento de sueño, hay que considerar que el sueño es uno de los factores más importantes dentro de la fisiología del ser humano para una conservación de salud, ¿no? Entonces, dejemos pues a nuestra colega Carla Herrera, que en este momento ella está en las 2 de la mañana, mientras nosotros todavía vamos a cenar, ella ha dejado su profundo sueño para poder afrontar este tema tan importante, ¿no? Pero no vamos a despertar. Carla, dejo pues este auditorio virtual, ¿no? Para que nos entregues este tema tan importante sobre trastorno de sueño. Gracias. Muy amable, Juan, muchas gracias. Saludos a los que están presentes hoy día y los que nos van a escuchar en diferido. Sí, justamente causa gracia, ¿no? El trastorno del sueño, el insomnio. Y digo, yo estoy aquí de cuerpo presente para decir todo lo que uno lucha con el insomnio y todo, sobre todo cuando uno llega de viaje, el jet lag, las diferencias horarias y todas estas cosas que alteran. Como bien has dicho, el tema del sueño viene desde la niñez, ¿no? Por diferentes etapas que vamos caminando, avanzando. Pero es muy curioso la cantidad de personas que hay hoy en día con el trastorno de sueño, con insomnio, ¿no? Que insomnio, personas que ya están considerados adultos mayores, que están en la franja de 60, 65 años, que toman medicina para, no necesariamente natural, sino fármacos que empiezan a tomar por este tema del insomnio. Y ahí podemos decir que hay que estar muy alerta. ¿Por qué? Porque cuando hay un tema de insomnio, no es que un día no duermo bien por una preocupación, otro porque me sobreexcité haciendo deporte, porque hay algunas personas que después del trabajo pretenden cansarse, entonces van a los gimnasios, pero se exceden y revierten. En lugar de que lleguen cansados, se activan muchísimo. Entonces, esto poco a poco, directo o indirectamente, estamos haciendo la alteración del sueño. Y cuando tengamos en cuenta que cuando esto se repite por un periodo de 3 meses, tenemos que ir a ver al médico para que nos hagan un examen correcto y nos puedan regular el sueño, ya sea con fármacos, con terapia conductiva conductual, etcétera. Eso es lo que está pasando. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el insomnio, el trastorno del sueño empieza con un insomnio que puede ser por depresión o nos da insomnio o el insomnio nos lleva a la depresión y es un juego de ida y vuelta, ¿no? También hay otros motivos de salud como puede ser dolores físicos, algún problema de salud como es artritis o problemas de huesos, en fin, ¿no? Osteoarticulares. Y así podemos ir señalando algunos detalles. Entonces sí es importante porque el trastorno de sueño en el adulto mayor, como es de geriatría, llamémosle así, muy mayores, no empieza en la tercera edad como avanzada, empieza desde antes. Incluso hay un detalle que hay que tener muy en cuenta, es cómo empieza lo que les estamos mencionando, ¿no? Desde la niñez todo, pero cómo se va agudizando en esta parte de los chicos jóvenes de los 50 para arriba, ¿no? Que en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en los considerados adultos mayores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El sueño ligero, los temas respiratorios, las preocupaciones. Entonces esto se va acumulando.
siempre se ha venido escuchando de que no, el adulto mayor ya duerme menos horas. Al contrario, debe seguir durmiendo 7, 8 horas. Pero ¿cuál es el ambiente? Porque acá juegan ambientes tanto familiares, psicológicos, emocionales, el ambiente donde va a descansar, el abuso de estar expuestos a pantallas, porque si bien es cierto, el adulto mayor no está. Perdón, algo pasó. No está tanto con las pantallas, con los teléfonos, aunque dependiendo de las edades sí están porque les gusta ver películas y ahora cada uno ve su programa, etcétera. Pero ellos han estado muy expuestos en las habitaciones a la televisión. Entonces, eso no los deja descansar o se quedan dormidos con la televisión y ahí va generando, no hay una buena calidad de sueño. No llegamos al sueño profundo, que es el reparador. Podemos dormir y nos levantamos cansados. Entonces, también eso es importante observar, ¿no? No importa la edad que tengamos, es observar cómo estamos descansando, cómo nos levantamos, estar muy atentos y también porque empezamos a tener otro tipo de hábitos, ¿no? O comemos tarde o tomamos líquido muy tarde, sobre todo en época de calor. Entonces, en las madrugadas queremos ir al lavabo, al baño, ¿no? Ese es un tema muy, muy importante que hay que estar como que un checklist de todas las cosas que están sucediéndonos y sucediendo a nuestro alrededor para hacer algunas prevenciones, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que les puedo decir, porque tenemos muchas causas y sobre todo la no calidad de sueño que se tiene. Y es por preocupaciones acumuladas, entramos en bucle. Y otra cosa también muy importante es el cambio de vida que hacen los adultos mayores cuando dejan de trabajar, porque hay que considerar que es otra generación donde era el objetivo trabajar y jubilarse, ¿no? Trabajar mucho, tener la casa propia, sacar adelante a los hijos, que sean profesionales, y ellos llegaron a un punto de jubilarse. Los tiempos han cambiado y ellos se siguen sintiendo personas que pueden hacer cosas, pero ya los vetaron. Entonces hay un cambio brusco de actividad, de comportamientos. Entonces algunos, ahí es cuando viene el factor de la depresión. O lo otro, que cambian sus hábitos. Cuando estaban tan activos, entonces después de comer, de almorzar, ¿qué hacen? Se van a descansar la famosa siesta, que es muy reparadora, 5, 10, 15 minutos, pero no 2, 3 horas, que eso hace que varíe y por ende quieran acostarse más tarde. Y los hábitos del sueño son muy importantes. No los respetamos, pero eso merma muchísimo en nuestra salud. Permíteme. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios al Ujú. respecto, ¿no? Sí, Yo pienso que existe lo que llamamos higiene del sueño, pero la higiene correcto. del sueño más que todo son hábitos que uno Ujú, tiene que adoptar para tener un sueño, digamos, placentero, reparador, un sueño profundo, ¿no? Si bien es cierto, como dices, hay factores que implican, ¿no? El no dormir adecuadamente, ¿no? O sus 6, las 7, 8 horas que se determinan, ¿no? Para tener ujú, un claro. sueño, digamos, efectivo en cuanto a la recuperación de nuestro organismo, ¿no? Para mantenernos bien. Si bien hay casos como la depresión, ¿no? El Ujú, estrés, ¿no? Los dolores, correcto. Muy ¿no? importante Sí, la tecnología que también. nos ha quitado las horas de sueño o no adoptar un sueño adecuado, ¿no? Como la Ujú, televisión, ¿no? Los celulares, las tablets. Sobre todo el uso en los dormitorios, ¿no? correcto. La jubilación que está determinado por un cambio en el estilo de vida. Si bien es cierto, cuando uno trabaja, todo el día estás en actividad, con el horario Ujú, que tienes, en el transporte y todo, llegas a tu casa cansado, ¿no? Con la justa correcto. tienes para tus alimentos de noche
y estás cansado y te vas a dormir temprano porque al día siguiente vas a trabajar, Ujú. ¿no? Pero cuando estás Sí, jubilado, ahora sí, al fin voy a descansar y te pasas durmiendo casi todo el día, entonces en la noche ya no tienes sueño, ¿no? El sueño, si bien es cierto, puedes dormir en cualquier momento del día, pero lo más importante es dormir en la noche, porque en la noche cumple muchas funciones el sueño como, ¿no? El descansar, tus células se reparan, se consolida la memoria, hay un montón correcto. de funciones que tiene el sueño. Sí, Y si tú no lo cumples en la noche, vas perdiendo eso y te produce algo más adicional, el cor- envejecimiento prematuro. correcto. Y te interrumpo, Juan, porque hay un tema importante, un factor que debemos considerar. Antiguamente, a mí me encanta hacer la diferencia del siglo pasado con este siglo. En el siglo pasado estábamos acostumbrados a que la habitación, el cuarto era para dormir. No ¿Ah? era que veíamos televisión, que tomábamos alimentos, que trabajábamos. Y en esta época, en este siglo, con lo de la pandemia en el 2020, cambiaron nuestros hábitos de manera radical por espacio, por confinamiento, por muchas cosas. Entonces, muchas habitaciones se convirtieron en oficina, dormitorio, sala, comedor y todo. Y eso se ha seguido manteniendo de manera más presencial. Entonces, ya no tenemos ese espacio que es sagrado de que mentalmente, psicológicamente, veamos que la habitación, la cama es para dormir, no es para estar sentados, estudiando, comiendo, etcétera, ¿no? Y eso también es un factor importante, porque ya, como dices, ¿no? En determinado momento, nuestro cuerpo necesita descansar, pues vamos a la cama, pero no, ya nos quedamos sentados en la silla, pasamos a un sofá, cualquier cosa menos lo que tenemos que hacer para que el descanso sea realmente reparador en el tiempo que tengamos que tomarlo. Eso es un punto importante, cómo los hábitos han cambiado. Sí. Bueno, yo tengo aquí anotados algunas indicaciones sobre los hábitos que tendríamos que tener para enfocarnos en un La sueño higiene. placentero, ¿no? Ujú, Por ujú. ejemplo, el horario. Uno tiene que Importantísimo. acostumbrarse, ¿no? Si te levantas por costumbre a las 6 de la mañana, tú por lo menos a las 10 de la noche ya tienes que estar en tu cama, Correcto. ¿no? La cama es, como dice, tiene dos funciones la cama, para dormir y para hacer el amor. Disfrutar. Dormir es un No placer es, también. no es para ver televisión y hacer cosas allí con la laptop y computadora, Ujú. porque eso, la luz te afecta, ¿no? La Muchísimo. vista y eso altera, ¿no? El ciclo circadiano, ¿no? Que nos permite Correcto. la orientación día-noche. Tenemos que Ujú. tener una rutina de relajación, realizar actividades calmantes. Si bien es cierto, cambia la televisión por un libro, leer un libro, ¿no? Una música relajante que te permita que tú te relajes y puedas adoptar un sueño profundo. Ujú. Evitar estimulantes, ¿no? Porque, mira, yo, sinceramente, antes, joven, ¿no? Tomaba café y me iba a dormir. Correcto. Ahora tomo mi Ahora café, ahora tomo mi tomamos café y cafecito, no pero dormimos hasta el día siguiente. así, por eso ahora, para no perder mi hábito de mi cafecito, lo tomo solamente en el desayuno. Después ya no, ¿ya? Porque no, yo sé que vas a tener un sueño alterado, ¿y no? Entonces Correcto. uno les echa la culpa a una apnea de sueño, no, es los estimulantes, sea café, té, bebida gaseosa que vienen con cafeína, ¿no? Ujú. Entonces evitemos esas, ¿no? Comidas pesadas y estimulantes que no alteran Claro, el sueño, ¿no? claro, Entonces porque limitemos. ujú. No, Sí, te sí, iba a sí, decir, porque también es importante el tema del alcohol. Muchas veces es como que una copa de vino para en la noche para que duermas bien.
se dice que sí, se dice que no, pero al final cada cuerpo es distinto y empiezan los problemas, ¿no? También de alteración de cuerpo. Puede que te ayude a dormir porque es alcohol y te va a marear, ¿no? ¿No? Pero en el trayecto de la noche te despierta. Correcto. No te hace el ciclo completo, ¿no? Ujú. ¿Ya? Actividades físicas, prohibido hacerlo. En la noche, como dices, ¿no? No, uno dice, estoy cansado, me voy a dormir, pero no te hace dormir. Al No, no. contrario, ¿no? Te Se produce activa, ciertas te activa. alteraciones de tu sistema fisiológico, ¿no? Entonces tenemos que tener un horario, acostarse y levantarse a la misma hora todos los días. Haga algo de ejercicio todos los días, pero en la mañana. Salir al exterior. ¿Y por qué salir al exterior? Porque uno obtenemos la luz solar Que es muy natural, importante. ¿no? Por lo menos 30 minutos. Y eso mejora, ¿no? Nuestra actividad, ¿no? Exacto, Circadiana que nos hace, ¿no? Producir melatonina, que es lo importante correcto. por eso que cuando Sí, ves de nada, ¿no? ¿Qué nos receta para no dormir? Melatonina, ¿no? La exacto. melatonina es Es la que a actividad veces cerebral. dejamos nosotros de producir, que eso es lo que le pasa al adulto mayor, No, deja de producir, baja así es, su exposición al aire libre, a los ambientes, al sol, ¿no? así es. Es vital, como dice, la nicotina, ¿no? Y la Mm, cafeína ujú, y las bebidas alcohólicas. No tomar correcto. siestas, ¿no? Después del almuerzo, ¿no? Hay que hacerlo si tienes porque siempre uno tiende a tener una modorra. Es lógico, ¿no? Porque la Pero actividad, el tema son los tiempos. No es así lo es, mismo que, o sea, sí, es entre, realmente, uno dice, ¿cómo me voy a echar por 5 minutos? El cuerpo descansa, la mente descansa y puede llegar hasta 20. En la experiencia, 20 minutos son ideales porque sí, se van a levantar con un poquito de modorra, pero van a estar activos, listos para hacer cualquier otra cosa, poder salir y no estar como que no, ya no quiero salir, estoy cansado, estoy mareado, me ha caído mal los alimentos. ¿Por qué? Porque no hay una buena digestión cuando es algo pesado y hemos ido a dormir, ¿no? A hacer la siesta, lo que fuera. bueno, tiene razón. También tenemos que crear un ambiente apropiado para nuestros dormitorios, ¿no? La temperatura, que sea también oscuro, ¿no? Y nada de luz, ¿no? Artificial, porque a veces hay personas que no pueden dormir sin luz, ¿no? Pero eso le Correcto. altera ¿no? El REM, ¿no? Que Sí, es el ese, REM, ¿no? del tema de circadiano, Sí, porque es los niveles de sueño que al principio estamos como muy activos, ah, que nos estamos acomodando para poder descansar, tenemos mucha actividad visual de movimientos y después vamos a ir cambiando. Es un momento en que también nuestro cuerpo se empieza como a dejar de movilizar justamente para evitar caernos de la cama y todo ese tipo de cosas hasta que podamos llegar a la parte profunda de ese sí. sueño reparador, ¿no? Porque se juega por tiempos. Otra de las cosas que he visto creando ambiente, que incluso yo ya lo puse en práctica, me va muy bien, pongo un florero, pero de romero, con planta de romero. El romero es una hierba Sí, sí, que se sí. utiliza mucho para los alimentos, ¿no? Pero en la ciencia se ha encontrado que tiene muchas actividades por su el componente que tiene, ¿no? Que te hace muy bien para el cerebro. Incluso Porque es estimula una la planta, memoria. es una planta estimulante y Sí, muy recomendada para la parte vascular del sistema circulatorio, ¿no? exactamente. Porque otro Entonces, de los problemas que puede generar este problema del trastorno del sueño son problemas vasculares, sobre todo problemas cardíacos. Ahora, solo hay un tema, y eso lo hablo porque mi padre era investigador de toda la parte de plantas, era que él no recomendaba las plantas en las habitaciones, sobre todo por la noche. Y ahora con tantas alergias y todo, habría que ver.
¿no? No todos los cuerpos son iguales, entonces si a ti te va bien y todo y has sentido una mejoría, Claro, pues ¿no? Pero hay que tener cuidado con las plantas que sí, tenemos sí, en lo que casa. pasa es que no tiene componentes estimulantes para el cerebro. No es como la poner en claveles, rosas u otro tipo de plantas que incluso van con agua, ¿no? No, esto Ujú. no se pone con agua, se pone seco, ¿no? Y Ah, seco, ya. incluso si mira, ve, se recomienda aceite romero, ¿no? Olerlo, porque te estimula el cerebro, ¿ya? Pero en vez de tener aceite, si no tienes, pones tu plantita de romero en la habitación. No pasa nada, con toda seguridad. Y Vale, está publicado, ¿no? Lo puedes ver genial. en YouTube ahorita, porque el romero ahora es la hierba maravilla, ¿no? Ya. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tener es una atención médica, pues. Yo veo mucha gente, ¿no? Ah, no puedo dormir. Se va al médico, le dice, doctor, recéteme una pastilla para dormir. ¿Por qué tiene que darle una pastilla si no averiguas el motivo por qué no puede dormir? No se trata de tomar pastillas que al final, ay, duerme rico, ¿ya? Y después, toda pastilla para dormir, ¿no? Es una Puede adicción, generar una adicción. Pero una adicción. es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan los cambios, porque las pastillas te pueden dar una y los primeros días te puede funcionar y después ya no te funciona. Entonces empiezan a cambiarte Sí, automáticamente hasta así es. llegar a una droga mucho más alta, ¿no? A mí, yo recuerdo mucho que yo pasé después del COVID con problema de trastorno de sueño. Era insomnio, casi 3 semanas que yo no dormía. Si lograba dormir 1 hora era muchísimo. Entonces me querían dar pastillas para el sueño, pero hubo un momento en que ya mi cuerpo necesitaba dormir y acepté la pastilla y me hizo bien por 3 días y era tomarla 10 días. Le dije, doctor, no. Entonces me fueron a dar otra. En la tercera ya me querían dar la quetiapina, que es, pero en dosis mínimas, es altísimo, que eso sí se le da a las personas, a los adultos mayores con un trastorno de sueño, incluso, ¿por qué? Porque a veces lo tienen ya como una patología y terminan deambulando con un alto riesgo de caída. Entonces, esos son otros factores que el trastorno del sueño afecta al adulto mayor, ¿no? Ya sea para deambular o Sí, los sedan tanto que ellos todavía quieren levantarse y allí se genera pues otro problema de salud claro. que puede ser una ruptura, una caída de cadera. Por eso que también lo que estás mencionando de los Sí, dormitorios es muy importante porque no solo tiene que ser oscuro, silencioso, sino que también no hayan alfombras, no estén sí, cerca muebles con puntas donde se puedan tropezar, que tengan una pequeña luz cerca para que puedan prender y que puedan visualizar dónde van a pisar. Esos pequeños temas también son importantes para el ambiente en todas las personas, pero sobre todo en los adultos mayores. así es, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, como dices, poner también los fármacos para dormir, pero en todas las especificaciones está, y lo dice, que es solamente cuando uno tiene un problema, por ejemplo, una operación, un dolor, ¿no? Producto de una caída, una enfermedad. Está bien por ahí, pero no más de 10, ¿no? Creo que con la justa exageradamente podría ser un mes, pero no que sea tu medicina para dormir. Hay que ver los hábitos, ¿no? No farmacológicos que nos permitan adoptar un sueño placentero, ¿no? Bueno, Correcto, correcto. así es que el sueño es un tema muy crucial, muy controvertido. Hay que, ¿no? Ujú. Verlo Sí. muy bien, sobre todo en personas mayores. Dice, no, yo no duermo más que 5 horas, Ujú. ¿no? Otros duermen 3 horas, ¿no? Pero justamente acá, Juan, se trata de eso. ¿Por qué está durmiendo tan pocas horas? ¿Qué es lo que le Así ha es, pasado a la persona? Y entonces ahí entra la parte de investigación, la parte psicológica. ¿Cuál es el motivo que le está haciendo así el es. trastorno del sueño? ¿Qué le preocupa? ¿Qué estrés? ¿Qué depresión? Eh, ¿Qué?
¿no? Para saber por qué, porque allí incluso podemos ir entonces la importancia de que hagan un deporte, alguna actividad física acorde a lo que están necesitando en ese momento. Porque si yo estoy con una pena, una tristeza, yo no me vas a mandar a caminar 1 kilómetro, dos. De repente solo te hago dar la vuelta al parque 500 metros y un pequeño estiramiento, unos movimientos donde te van a relajar, a calmar. Y eso va a hacer que tu cerebro también se calme y poco a poco se vaya regulando para que tú te canses y puedas dormir. Sí. Eso también es importante. Volviendo a la parte farmacológica, me acabo de acordar de que existen fármacos que toman adultos mayores que les acorta el tiempo de sueño, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Porque eh, estamos acostumbrados, ¿no? Que te recetan algo y ya, no, el doctor me ha dicho que tome, ¿no? Esta dosis, pero nunca te dice las contraindicaciones. ¿Ves? Entonces hay que ver todo lo que corresponde también como contraindicaciones. Y si esa medicina te está afectando tu sueño, hay que decirle, doctor, me está afectando el sueño para que te la cambie o te la Pero claro, sustituya. pero hay un tema muy importante, que eso yo lo he visto en los adultos mayores, ¿no? Que te recetaron una pastilla a ti, me recetaron a mí. Tenemos una reunión de contemporáneos y empezamos a hablar de las enfermedades y hablo del insomnio que estoy teniendo y que el médico me recetó tal pastillita y me va maravilloso. Y tú dices, no, a mí me recetó y no me va. Toma, te doy una pastillita y empieza la repartición, El el intercambio. intercambio y lo hacen, lo peor de todo, yo lo he visto muchísimo, ¿no? Sobre todo personas que están activas, van a la sociedad, van a tomar un café, un té, reunión Sí, de tíos que decimos en Perú. Entonces, eso realmente empiezan con las pastillas y empiezan la azulita, la blanquita, la de los colores y todavía no identifican por colores, no por nombres, ¿no? Entonces, doctor, el otro día mi amigo, mi prima, mi esto me dio una pastillita, no sé el nombre, pero quiero eso. El doctor va a decir que, pero no, parece gracioso, pero es una realidad. Y lo otro es que si yo te he recomendado unas pastillas, no hay el control. ¿Quién controla? Te controla a ti como paciente que realmente estás tomando la dosis que se te ha recomendado. Que si empiezas con un cuarto de pastilla, media pastilla, una pastilla, cuando tienes que ir reduciéndola, ¿quién garantiza que estás tomando el medicamento, la medicación de manera correcta? correcta. ¿Qué garantiza que nosotros seamos responsables y vayamos al médico para un control? No. Y la familia tampoco. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, porque ya se va a pasar, toma tu pastilla, no importa, aumenta la dosis, porque también viene esa manipulación farmacológica por parte de la familia, que es un tema muy delicado. Bueno, no sé si Luigi quieras hacer un comentario, alguna pregunta para poder, ¿no? Claro, Y los participantes también como hay el auditorio, ¿no? ¿No? Que nos permite el tema del responder. sueño Sí, es sí, importantísimo, pues. Y ahora me dicen que hacer ejercicio sería más temprano y no más tarde. No, Y yo, bueno, particularmente yo comprendía que hacer ejercicio no necesariamente antes de dormir, no, sino puede ser un tiempo prudencial, pero más bien pueden, facilitaba más bien el sueño, porque yo decía, bueno, estoy haciendo un gasto energético ese intenso, es el error. y entonces digo, y por lo tanto asumo que eso me va a contrario, a ayudar a dormir. Ahora, Ese es un error, Luigi, y te sí, interrumpo porque justamente puedes hacer claro, deporte, pero algo suave, como una caminadora. Te claro, vas al gimnasio, una caminadora, unos claro, estiramientos, como para soltar al cuerpo del estrés. Pero eso no es el común denominador. ¿Qué claro, hago?
me pongo empecé a caminar, pero me aburro, entonces empiezo a trotar, empiezo a usar máquinas, empiezo a ir a la bicicleta y así van diferentes factores. No es como que tú sales de trabajar y te vas y caminas y regresas y bueno, no, porque eso te activa, ese es el ejercicio que se empieza a hacer hoy en día. Porque no he tenido tiempo en la mañana, entonces voy en la tarde, en la noche. O sabes que a mí me va muy bien porque me relajo. Pero ¿qué vas a hacer? Te va a dar hambre. ¿Y a qué hora sales de trabajar? No sales a las 6 7 sales 8 9 10. Te da hambre, te vas a bañar, te vas a activar. Ya, porque hay una diferencia con una ducha que tú te das después que has llegado del trabajo y te duchas y eso te relaja, a una ducha que después que tú has hecho deporte. ¿no? Incluso es la temperatura del agua también la vas a Ahora, variar. la cantidad de las horas también me interesa mucho. Yo, por ejemplo, yo ya sé cuántas horas duermo porque ya he hecho un control, o sea, como, a ver, a qué horas ya más o menos, no se puede calcular exactamente también, No, no, claro, pero se ya, puede aproximadamente, uno puede saber. Eh, si como tienes muy buena memoria, cuando eras más chico, más pequeño, claro, dormías, te ibas a la cama a dormir a las 8 a las 9 porque más tarde no te iban a dejar, y te levantabas como a las 6 entonces de la mañana. yo calculaba entonces mi horas de sueño son 6. Ya, Muchas son seis. personas no son las que tienen que dormir 8 horas, otras personas duermen 10 12 que tampoco es un Sí, pero que exceso. dice que depende de las necesidades de cada persona del sueño son distintas. Correcto, Son correcto. Pero el tema, Luigi, es muy importante que tú realmente hayas pasado esas fases de lo que Ujú. estábamos hablando del sueño, ¿no? De este ratio Ah, del sueño. Otra cosa, circadiano, claro, porque hay- hay los niveles de cuando empezamos a acostarnos, qué tan inquietos estamos, cómo estamos los pensamientos, cómo si realmente estamos ahí solos o un poco más, se me vino tal idea y agarro un papel. No tengo la tablet, no tengo el teléfono, pero tengo un papel y empiezo a escribir, porque se me van a ir las ideas. Entonces no estoy dando el tiempo para descansar, que es diferentes etapas del sueño. Algunos dices, uy, estoy cansado y me quedé dormido. Inmediatamente, no fueron 5 minutos, es la sensación de ahora lo cinco del sueño. minutos, pero son Una- minutos que van pasando y luego se entra a otra etapa del sueño. Hay una pregunta importante sobre el sueño. Cuando hablamos del sueño, estamos hablando de estar durmiendo, pero Ujú. también, tenemos experiencias a través de los sueños. O sea, hay Es la sueños. segunda etapa del sueño. Hay maneras en que dormimos con sueños y a otros no tenemos sueño, o de repente no lo recordamos tampoco, o Eso es, fragmentadamente, ¿no? fragmentamos. Entonces, esa es la Ah, segunda etapa del sueño. La primera es cómo nos vamos a ir calmando, ¿no? Todo ese parpadeo, esas cosas, esa o inquietud que se va sea, a ir calmando. Y de ahí más o menos van a pasar entre 80 a 100 minutos aproximadamente. Y de ahí viene otra etapa, que yo me son como que sentía, tú empiezas a sentir esos sueños, como que vives esos sueños. Hay ya, diferentes, unos no te acuerdas, otros ya, dices, sí, lo sentí, lo viví, ¿no? hay Entonces uno, es diferente. ahora, depende de la calidad del sueño, o sea, o el tema del sueño también, ¿no? Cada vez sueños perturbadores, pero, Por supuesto. yo, en mi experiencia, cuando tengo sueño, o sea, cuando sueño, mejor dicho, cuando sueño, siento como que he dormido profundamente, incluso hasta con más calidad que cuando no sueño. O sea, Depende de los pensamientos y el esa es la sueño que característica. hayas tenido, porque tienes esa percepción O de sea, que has dormido profundamente, o otros que no te acuerdas del sueño, pero estás agotado. porque no todos los días uno sueña o duerme igual, igual. O sea, hay Nunca. días en que nuestro descanso es mejor. O sea, Correcto. no hay una exactitud de que todos los días van a ser exactamente No, pero gratificantes. no, los ciclos son así, ¿no? Empiezas uno, el segundo que viene más o menos la etapa de los sueños, ¿no? ¿Verdad? Y el tercero, que es justamente la parte profunda, que es cuando
te empiezas al momento de despertarte, es como que, ay, espérate, porque me faltan los 5 minutos, ¿no? Pero que es esa etapa que es importantísima. Esa es la mejor calidad de sueño que uno ha tenido. Pero ¿qué sucede? Que se ve alterado por una alarma, porque tenemos que levantarnos. Si fuéramos de manera orgánica, que nos levantáramos, si tú me dijeras que tus 6 horas son orgánicas, porque no Claro. te levantas con un Ah, despertador, pues, claro, claro. entonces eso es diferente. Pero ya has programado a tu cerebro, ya estás pensando, porque si te pusieras a decir, ah, no, tengo que dormir tantas horas, me tengo que acostar eso, demasiada matemática, ¿no? Claro. No. Lo Entonces, importante ese es es el cómo se tema. siente. Si tú ¿Cómo te se siente sientes, uno cuando se levanta, no? cuando te levantas y tú dices, qué bien, me siento descansado, has tenido un muy buen sueño. O sea, y ahí está el tema del... Si, ahora, cuando yo he soñado, no sé, me ha parecido a mí, o sea, esa es la sensación que yo he tenido, de que mi sueño era más profundo y más descansado cuando he tenido sueño. La calidad Claro, del porque sueño y qué obviamente, soñaste. ¿Qué soñaste? claro, Si ha sido un sueño agradable, amable, vas a sí, querer estar más al profundo, menos no ¿no? eran Ir, perturbadores, no, no o eran sea, perturbadores. no eran perturbadores, Claro, era un sueño placentero, pues, claro, ¿no? claro, ¿No? claro, Bueno, te voy a contar una anécdota, ¿no? Yo tuve un profesor de hace bastante tiempo de meditación y él Ujú. nos hablaba sobre la fase del sueño, ¿no? Alfa, beta, delta, zeta, ¿no? ajá, ¿No? Entonces el sueño profundo en la fase del zeta. Entonces nos decía, yo solamente duermo 3 horas. ah, ¿Por qué? Porque él había aprendido, él sabía entrar a la fase Z directamente. ah, Entonces entraba al sueño profundo. Entonces en ese sueño profundo, con 3 horas suficiente. Y se despertaba y lógicamente hacer su tarea porque escribía libros, tenía muchas actividades, ¿no? Porque era también maestro, ¿no? ¿Ves? Entonces por eso que yo insisto, ¿no? En que la relajación, entrar, ¿no? A esa meditación y sueño profundo es muy importante. Por eso, nada de Mu- actividades que nos permitan estar, pues, en movimiento o activo, que te va a llegar a las 10, 11, 12 de la noche, ¿no? O ves una película, ¡ay, qué interesante esta película! Y no la sueltas, Exacto. ¿no? Y te quedas ahí mirando hasta la 1 de la mañana. Entonces, no, ¿no? tampoco, Al día siguiente te le pueden levantar a las 10 de la noche, de la mañana, ¿no? Ah, bueno, no has dormido tú, Claro, pero tu función fisiológica no se cumple en la no, noche. no. Y hoy en día sí se le toma más a la meditación, a la respiración, ¿no? Que aprendan a respirar, estos círculos, Sí. cómo nos relajamos, la parte de la meditación o escuchar una música amable, que tantas músicas que están preparando para que estén en la frecuencia de que te van a hacer dormir profundamente, etcétera. Pero eso es muy importante. Pero una de las cosas que yo he visto que funciona muy bien en los adultos muy mayores es que ellos no van a estar atentos a si les pones una música, si van a respirar, si van a meditar. Entonces que dependiendo sus creencias religiosas los hace rezar. Y estaban empezando a rezar y se quedaron dormidos porque viene a ser como una meditación, ¿no? claro, Eso. claro, Bueno, por eso yo digo, ¿no? No hay que esperar a ser adulto mayor para poner esta, ¿no? Adoptar hábitos, ¿no? Porque los hábitos no se forman inmediatos, los hábitos vienen de atrás. sí, O sea, claro. hay que prepararte, ¿no? Con la adultez mayor, pues 50 años, 60 años, adoptar disciplina que te permita cuando llegues a una edad mayor, no estés alterando tu sistema de vida, ya, sino que ya son hábitos que los Claro, has adoptado y los vas a seguir, ¿no? Hasta que te diga chau, ¿no? Pero ¿Qué, exacto. sí, qué Perdón, piensas? esa es la prevención que digo sí, yo, ¿no? Eso es lo que se hace la prevención. ¿Por qué? Porque nosotros jóvenes todavía tenemos la capacidad de arreglar nuestro sueño, de recordar nuestro sueño.
Pero un adulto mayor con un diagnóstico, ya sea de Parkinson, de Alzheimer, esa es la diferencia, que ya no lo recuerdan y ya lo pierden. Entonces, no, nosotros Sí, estamos viendo y podemos recuperar algunas cosas. Ese es el tema, esa es la diferencia. Y por eso es la prevención. Aprendamos a dormir correctamente. Que lo que mencionaste tú al empezar esta charla es los niños también, que no duermen, que sí duermen, hasta que encontrar el nivel, dónde está el ambiente emocional, las cosas, si tienen hambre, si, o se llenaron de gases porque les di demasiada leche, qué pasó, ¿no? O qué comí, en qué estado estoy yo si le doy de lactar. Todo ese tipo de cosas influyen hasta que se va regulando. Y luego dices, qué maravilla, duermen toda la noche. Pero es eso, ¿no? Y en cada edad tenemos que cuidarnos. Y más en los chicos, los chiquiviejos, que digo yo, de los 50 para adelante. Es cuando más tenemos que cuidar nuestro sueño. ajá, sí, es verdad. Sí, verdad. Algo sobre justamente el tema de la siesta también es un tema también controversial a veces, hay mucha discusión con eso de la siesta, porque algunos piensan que la siesta puede justamente evitar que la persona se duerma y descanse menos en la noche. Y en Las todo siestas caso, de 2, 3 horas es así, es es correcto, demasiado. Ahí, es ahí sería, demasiado. ahí es cuando es Ahí demasiado. altera todo, Ahí sí. corta Sí, el ciclo y entonces ya no tengo sueño y me empiezo a acostar a la 1, 2 de la mañana. hay, pero hay algo también interesante. Hay personas, por ejemplo, que simplemente descansan, es decir, cierran sus ojos, se relajan, se tumban en un sillón, no sé, algo Reclinable, cómodo, correcto. cierran los ojos y se relajan y después que pasa eso, no, o sea, en realidad no sería una siesta ya, sería una especie de reposo o algo así, ¿no? Viene a ser una relajación, ¿no? Porque cuando tú Una estás relajación. muy agotado del día, te sientas, te Claro, tienes recuestas en un asiento sofá, en cómodo, esto, cierra los entonces le ojos. das, cierras los ojos Ah, y el cuerpo lo sueltas. Y esos 5 minutos o 10 minutos que te das son muy reparadores, ¿no? ujú. Incluso por eso que se dice en las siestas, 15 hasta 20 minutos van bien, porque hay personas que no, que a los 5 no, todavía, al final vas a descansar 5 o 10 minutos, no es más. Eso es lo reparador. Pero si tú cruzas la barrera de los 20 minutos, ya te Ya, empieza a alterar. Va ya, así significativo. Ay, no, que esta vez fueron 30. Después ya no vas a querer 30 minutos, vas a querer más. Tu cuerpo va a ir exigiéndote más. Entonces, en un adulto mayor es severo porque altera ahora, el sueño, altera la movilidad, ya no quieren salir a caminar. Entonces, ahí está generando un deterioro. porque el problema también que puede haber acá es que una persona, por ejemplo, que va a tomar una siesta, pero ojo, es un poco difícil también a veces, la siesta a veces no es tan fácil tampoco como, ¿por qué? Porque normalmente nosotros consumimos la mayor parte de nuestros alimentos en las horas del día. Y entonces eso genera también dificultades para una persona que supuestamente quisiera tener una siesta, ¿no? Cuando seguramente va a ir a orinar, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que puedan interrumpir ¿no? Por eso es Por que, supuesto, pero eso se da más en la noche. En la siesta ah, corta no, porque tú vas a terminar de ingerir los alimentos, de almorzar, te vas a ir claro, al baño, vas a hacer tus necesidades Claro. y te vas a ir a descansar. El tema es en la noche, cuando sí, pues, también está qué vas a cenar, a qué hora vas a cenar. Por el tema digestivo es más lento. ¿Qué comimos? Más lentitud. Si le pusimos claro. azúcares, esto, carbohidratos más, entonces eso altera más, trastorna más el sueño. ¿Por qué? Ujú. Porque me voy a levantar, lo que decíamos, me voy a levantar
al baño a orinar, a hacer mis necesidades con más frecuencia. Claro. En las mujeres, uy, no, que están, o los hombres que tienen problemas urinarios, las mujeres también se levantan a cada rato, que no tomen agua. O sea, ¿Cómo? el cuerpo a veces te pide, ¿no? O que tienes diabetes, que tuviste una subida de azúcar, una bajada de azúcar, vas a pasar trastorno. Que estás con problemas vasculares, que las piernas se te inflaman por las venas varicosas en un grado terrible, en el verano sobre todo, que se inflaman más. Entonces también te vas a tener dolor. Que Claro. la artritis vas a tener dolor, que si tienes los problemas respiratorios, si estás conectado a un equipo, el sonido. O sea, hay muchas cosas que van sumando y que alteran el sueño. Eso de que, por ejemplo, tienes apnea, te pongo el equipo para que puedas respirar bien y todo, duermes solo en una habitación antirruidos, porque ese sonido es, de todas maneras, por más suave que sea la máquina, tiene un sonido. Imagínate si tu compañero o tu compañera tiene sensibilidad auditiva, afectas el sueño de tu compañero. Así Sí. es. Mira, yo cuando tengo una reunión, que sé que voy a pasar de las 11 12 de la noche, hago una siesta, porque me permite, ¿no? Acostarme después más tarde, porque si no, a las 11 de la noche ya estoy en una Ah, conversación. Cenicienta a las 12 se le fue todo y claro, ya sabemos el secreto, Luigi de claro. Juan. Así que seguramente que Carla, para estar a esta hora, que son ya las 3 de la mañana, ya Oye, ¿verdad, no? He es dormido una todo el fiesta, día, así que curiosamente. ya, dejémosla que descanse. Curiosamente, hoy día no he sido ejemplo de hacer la siesta. ¿Por qué? Porque otro factor que afecta, así como les decía, ¿no? Luigi dice que duerme 6 horas, maravilloso, pero una alarma lo despierta, lo levanta, lo despierta, ¿no? Entonces eso altera. Yo hoy día decía, he venido tan cansada del día porque tuve que irme a las afueras de Barcelona, a Cataluña, en la zona de Cataluña, que dicen porque hay que tener mucho cuidado con los catalanes, cómo nos expresamos. Y entonces, entre que hay alteración del tren, que no, el tren no te vas en tren, te tienes que ir en bus, altera, ya no es un viaje de 1 hora, son de 2 horas, y todo ese tipo de cosas. Entonces, llegué directo a clases, terminé clases, a revisar un poco el material que había preparado, todo esto, y luego, ¡boom! Y decía, no, no, no. Si yo pestañeo, me quedo dormida y no va a haber alarma que escuche. En mi caso nunca escucho las alarmas, pero es eso, ¿no? Es eso, es eso. Yeah. Así, así que sí, el tema es muy amplio. Ahí yo creo que en resumen, ¿no? Empezar a cuidarnos realmente entre los 40, 50 años, o los chicos, bueno, los chicos, los treintones están como que por la universidad, por una cosa, estamos acostumbrados a pasar malas noches. Pero, por ejemplo, los médicos, esa alteración que tienen con las guardias, eso es sueño perdido, nunca lo van a recuperar, ¿no? Y ellos son, entre comillas, los más sacrificados por su labor, pero así todos de una u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo nos tenemos que reeducar? ¿No? Porque el mismo médico te puede decir una cosa, pero si tú ves que tienen que levantarse muy temprano porque hay cirugías que se tienen que hacer a primera hora porque son largas, son cortas, etcétera, ellos tienen toda una alteración, un trastorno de sueño, ¿no? Entonces, esas cosas son muy, muy importantes que eso se empiece a cuidar, y que también la parte de medicamentos seamos más responsables en hacer el seguimiento de las medicinas que estamos tomando, ¿no? Darnos el tiempo, porque hoy nos puede hacer bien, pero ahí llega un momento en que ya no la necesita nuestro organismo y hay que irla eliminando. Y después, hasta cierto punto, aprender a tomar pues lo que hacíamos antes, ¿no? Las hierbas, los mates, las infusiones, que ahora ya se están dando de manera más abierta, una que no solo antes estábamos como que la manzanilla y se acabó,
pero no, tienes otras como la hierba de San Juan, que es muy, muy buena para relajar, que es la melisa, en fin, ¿no? Una serie de cosas y nuevos hábitos que podemos ir teniendo. Gente joven o adultos que van a ir a hacer deporte, que vean la intensidad del deporte que hacen, ¿no? Para que hagan deporte, porque eso los va a cansar, perfecto, o los va a relajar porque tuvieron un día muy duro, pero ¿en qué tipo de deporte? Así ¿No? es. Que no sea de impacto. Si tienen que empezar a tomar suplementos porque tienen de melatonina, porque viajan mucho ahora con todo este tipo de trabajo y tienen cambios de horas, de sueño, importante empezar a tomar con tiempo para que no se vea tan alterado, ¿no? Y eso sí se compra en otros lugares, en las farmacias, en eso. Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? En las que podemos ver y también la parte para nuestros padres o para nosotros mismos, ir haciendo prevención de que nos gusta, a mí me encantan las alfombras, pero así tenga antideslizante me puedo tropezar. Entonces, no pueden estar tan cerca al borde de la cama, ¿no? Son pequeños detalles que sí, a mí me encanta la decoración, pero hay que ver primero la prevención Así porque es. van pasando los años y ya, como decían, la caída del diente es accidente, la arrastrada del pie, eso sí es vejez, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque si no levantamos bien los pies nos podemos tropezar Así en cualquier circunstancia. es, verdad. Bueno, Juan, Muy bien. entonces voy a solamente dar los avisos. Ah, ya, bueno, ya. Muy rápidamente. El sábado 25 al mediodía, o sea, a las 12, ambigüedad al expresar longevidad. Y el error terrible al simplificar el envejecimiento. Dos temas para debatir ahí en el día sábado, que realmente hay mucha ambigüedad en las comunicaciones que Ujú, se dan hoy día respecto al envejecimiento y realmente hay que tomar las cosas muy en serio con respecto a eso. Y el día 29 la Unidad Vanguardia Gerontológica, el miércoles 29 presenta el tema de la medicina regenerativa y las células madre. Justamente este tema que estamos abordando es justamente porque es un tema también polémico. Todavía las células madre no son algo que esté 100% ujú, demostrado. Entonces, acá el doctor nos va a dar a entender cuáles son los reales alcances o posibilidades que existen. Porque a veces también hemos detectado que hay varias conferencias en las que se da más que nada como una cuestión comercial, ¿no? Entonces ya se dice que ya está hecho, que ya está todo logrado, pero no, acá vamos a ver una conferencia que va a ser mucho más responsable en ese sentido, ¿no? Eso es lo bueno, importante. Y por supuesto, recordarles que ya en agosto, aunque falta mucho, el cuarto congreso, el cuarto congreso de la Unidad Vanguardia Gerontológica, nuestra unidad especial de revisión conceptual, que va a ser entre el 14 y el 16 de agosto y que va a ser muy importante. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, un Carla, placer, por este gracias a tema tan ustedes. importante y que nos has ilustrado acerca de qué Sí, la hacer verdad que sí, bien para interesante. dormir, para dormir bien, sobre Eso, todo bueno. la... Empecemos por la prevención y por los Sí, buenos mates y las bien, infusiones. muy Un bien. placer, gracias por la Muchas, invitación. Muchas muchas gracias. gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.